Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de los personajes más queridos y sin duda más trágicos de todo Dragon Ball, Trunks del futuro, un guerrero que no se define por su poder, sino sobre todo por su dolor. Para empezar, vamos a lanzar una pregunta que es clave para entenderlo todo. ¿Cómo es posible que el mismo personaje, con exactamente los mismos padres, pueda existir como dos personas tan radicalmente opuestas? Bueno, pues la respuesta nos mete de lleno en ese eterno debate, lo que heredas frente a lo que vives. Para desentrañar su historia vamos a seguir una pequeña hoja de ruta. Primero veremos esas dos vidas que tuvo, luego el mundo sin segundas oportunidades que lo forjó. Pasaremos a analizar el legado de Gohan, su mentor. Veremos la psicología que tuvo que desarrollar para sobrevivir. Y por último hablaremos de esa pérdida final y de por qué, a día de hoy, su historia nos sigue tocando la fibra. Venga, empecemos por el principio, el contraste, que es simplemente brutal entre los dos Trunks. Es que es el caso de estudio perfecto de cómo el entorno en el que creces puede machacar por completo cualquier herencia genética. A ver, la diferencia es abismal. Por un lado, tenemos al Trunks que conocemos, el de nuestra línea temporal, que se crió como un príncipe, básicamente, con todo hecho y con un padre que le enseñó a ser un arrogante. Y por otro, tenemos al Trunks del futuro, que fue criado como un soldado en una guerra que ya estaba perdida. Su única lección fue aprender a sobrevivir. Y ahora vamos al quiz de la cuestión, al cambio fundamental en las reglas del juego de la línea temporal de Trunks, que es lo que convierte su historia en algo tan desgarrador. Como dice este análisis que da en el clavo, su realidad mete un concepto que en la historia principal casi ni se huele, que la muerte es para siempre. Aquí no hay segundas oportunidades, no hay un botón de reinicio. Pensadlo un momento. En su mundo no hay esferas del dragón, o sea, no hay forma de revertir las tragedias. Cada amigo que cae, cada pérdida, es definitiva. Es una herida que no se va a cerrar nunca. Y eso eleva la tensión a un nivel que es casi insoportable. Y si hay algo que ilustra a la perfección esta cruda realidad, es la relación más importante de la vida de Trunks, su aprendizaje con el que fue el último héroe de su mundo, Gohan. Es que Gohan no era solo su maestro, para Trunks era su hermano mayor. Era el último símbolo de esperanza que quedaba en pie en un planeta que se estaba muriendo. Gohan representaba literalmente todo lo que habían perdido. Y llegamos a ese momento. Después de que Gohan se sacrifique para salvarle, dejándolo inconsciente, Trunks se despierta. Y lo primero que ve, lo único que encuentra entre los escombros y bajo una lluvia que no para, es el cuerpo sin vida de su mentor, de su único amigo. Y es justo ahí, en ese preciso instante, donde ocurre todo. Es el momento en el que se transforma en Super Saiyajin. Pero ojo, que esto es muy importante. A diferencia de otros, su poder no nace del orgullo o de la rabia por ser superado. No, nace del dolor más puro, de la desesperación más absoluta, y eso le da un peso narrativo que es inmenso. Claro, todo este trauma constante le fue moldeando la mente, creando un tipo de guerrero completamente distinto. Vamos a ver cómo esas cicatrices, las que no se ven, definieron su forma de ser. De hecho, muchos análisis psicológicos apuntan a que Trunks sufre un claro trastorno de estrés postraumático. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Esto explica perfectamente por qué es tan cauto, tan serio, tan pragmático, vamos, todo lo contrario a los Saiyans que conocen el pasado, que son puro orgullo e impulso. Si los ponemos uno frente al otro es que las diferencias son un mundo. La personalidad de Trunks del futuro la moldeó un Gohan responsable y eso le llevó a centrarse en la pura supervivencia, con una autoestima bastante tocada. Mientras tanto, el Trunks del presente pues es básicamente un reflejo en miniatura de la arrogancia de su padre, Vegeta. Y cuando parece que ya ha sufrido suficiente, que ya ha tocado fondo, pues no. La historia de Trunks da un giro todavía más oscuro, que lo consolida como, posiblemente, el héroe con la peor suerte que se ha escrito jamás. Es que su vida es una cadena de pérdidas sin fin. Primero, los androides se cargan a todos los héroes. Después, de morir a Gohan. Más tarde, los androides asesinan a su madre, Bulma. Y ya, como remate final, su universo entero es borrado de la existencia. Es un no parar. O sea que al final de todo, su historia no termina con una victoria. Termina con una supervivencia muy agridulce que le costó absolutamente todo lo que tenía. Se convierte literalmente en un héroe sin un hogar al que poder volver. Entonces, después de ver todo este sufrimiento, la gran pregunta es, ¿qué tiene esta figura tan trágica para que décadas después nos siga importando tanto? ¿Por qué resuena tanto con nosotros? Trunks es tan memorable porque trae algo a su universo que es muy raro de ver. Consecuencias reales, pérdidas de verdad. Y nos enseña esa dolorosa idea de que hay heridas que ni todo el poder del mundo puede curar.
aporta una gravedad y una profundidad emocional que muy pocos personajes consiguen. Y esto nos deja con una última reflexión. El viaje de Trunks no es solo una historia de lucha, es un desafío directo a lo que consideramos ganar, en un mundo donde la muerte, la mayoría de las veces, es solo un pequeño bache en el camino.